Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y también cada uno de los que están a través de la línea telefónica en los diferentes países y también en los diferentes lugares de la República de Bolivia. Que las bendiciones de Dios en la dispensación de los reinos sean sobre todos ustedes y también sobre mí. Y en esta noche nos permita continuar comprendiendo todo lo que corresponde a nuestro tiempo, a nuestra edad y nuestra dispensación. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación apocalíptica para todos los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La revelación apocalíptica, la revelación de Jesucristo para todos los hijos de Dios. A través de las edades pasadas, Jesucristo se reveló, se manifestó en cada edad por medio de cada ángel mensajero. Y en cada edad se cumplió lo que está en la revelación apocalíptica, colocado todo en forma simbólica. Es un libro profético en forma simbólica, o sea que las profecías apocalípticas están en forma simbólica, y a medida que han ido pasando las edades de la iglesia gentil, han ido cumpliéndose profecías apocalípticas, y la revelación de Jesucristo para sus hijos en cada edad vino por medio del ángel mensajero de cada edad, y vino conforme a como fue profetizado en la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Y cuando han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, podemos ver una revelación grande de Jesucristo en las 7 edades de la iglesia gentil. Podemos ver cómo Jesucristo se reveló a sus hijos. Fue a través de un mensajero en cada edad. Y a través de él llamó a sus escogidos en cada edad, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero, que es el libro que estaba sellado con 7 sellos. Encontramos también que cada uno de estos sellos, correspondientes a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, fueron abiertos, o sea, realizados o cumplidos en esas edades, del 1 al 3, o sea, del el primer sello, el segundo sello y el tercer sello, fueron abiertos en las 7 edades de la iglesia gentil. Abiertos en el sentido de cumplidos o ser cumplidos, y luego al final de la dispensación de la gracia, el Señor Jesucristo lo dio a conocer por medio de su 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Dio a conocer las cosas que sucedieron en esas 7 edades de la iglesia gentil. Dio a conocer el Señor Jesucristo, el ángel del pacto,
a su séptimo ángel mensajero todo lo que aconteció, todo lo que hizo Dios. Y también dio a conocer todo lo que el diablo hizo en contra de la obra de Dios. Así es que trajo la historia completa y correcta de todo lo que aconteció en las 7 edades de la iglesia gentil, de acuerdo a cómo Dios vio esos acontecimientos. Luego, cuando han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá. Esto es cuando Juan, aquí que es tipo de la iglesia del Señor Jesucristo, Juan el apóstol, a través de toda la revelación apocalíptica, es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo y de sus ángeles mensajeros, desde el primero hasta el último ángel mensajero, que es el ángel del Señor Jesucristo, el último ángel mensajero enviado por Jesucristo, a través del cual Él tendrá su última revelación, conforme a la revelación de Jesucristo señalada en el Apocalipsis. Ahora aquí, en el capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré. ¿Después de qué? Después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. El Señor Jesucristo es la puerta, y esa puerta abierta en el cielo es Jesucristo como león de la tribu de Judá. Es el séptimo sello que aparece en Apocalipsis capítulo 8 verso 1, y dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vean ustedes, la apertura del séptimo sello en el cielo es la apertura de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en el fin del tiempo. Y cuando ese misterio se abre en el cielo, el cual no era conocido, porque Jesucristo dijo que ni los ángeles en el cielo sabían cuándo sería su venida. No sabían cuándo sería la venida del Hijo del Hombre, no sabían cuándo sería la venida de Cristo. Pero cuando es abierto ese séptimo sello, ese misterio de la segunda venida de Cristo, cuando es abierto en el cielo, en el libro de los 7 sellos, en el libro de la redención o libro de la vida del Cordero, en el cielo entonces todos saben, conocen ese misterio cuando fue abierto en el cielo. Pero hubo silencio en el cielo por media hora. Todos guardaron silencio, se suspendió toda actividad en el cielo, se suspendieron los cánticos, se suspendieron todas las cosas en el cielo, para que así nadie supiera ese misterio, y así el diablo no conociera ese gran misterio e hiciera daño en el programa que se llevaría a cabo en la apertura de ese séptimo sello aquí en la tierra. Porque así como se abrió en el cielo ese misterio del séptimo sello, luego se abriría aquí en la tierra ese misterio en el cumplimiento de lo que es el séptimo sello, en el cumplimiento de lo que es la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y cuando ese misterio es abierto en el cielo, hubo silencio. Pero cuando es abierto en la tierra, se realiza una obra, la obra de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo.
en donde Él llama y junta a sus escogidos con gran voz de trompeta y nos prepara para ser transformados y raptados. Nos da la fe para ser transformados y raptados, la cual estaría basada en la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ese gran misterio causó silencio en el cielo para que el enemigo de Dios no conociera ese misterio. Si la primera venida de Cristo no fue profetizada como un misterio, no fue profetizada como un secreto, sino que fue anunciada en una forma en donde se señaló que una virgen concebiría y daría a luz un niño, un hijo, y sería Emanuel. Su nombre sería Emanuel. Y su nombre sería Jesús, que significa Emanuel, Salvador. Emanuel significa Dios con nosotros. O sea, Dios vestido de carne humana, Dios hecho hombre entre los seres humanos. Fue también anunciado por el mismo profeta Isaías un capítulo, en el capítulo 9, veamos aquí, estuve citándoles ahí un capítulo de Isaías, una parte, estuve citándoles en el capítulo 7 que decía: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esto es Isaías capítulo 7, verso 14. Y luego, en Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean ustedes quién sería ese niño. Y acá en el capítulo 7 de Isaías había dicho que sería un niño que concebiría una virgen y que nacería ese niño y sería Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora ese niño, el cual sería Dios con nosotros, Dios en forma de hombre, vean ustedes, dice que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era el Padre eterno, era el Dios fuerte, era el príncipe de paz entre los seres humanos. Todo eso fue anunciado acerca de la venida del Mesías. Fue mostrado cómo vendría como un niño que sería concebido en el vientre de una virgen, nacería, luego crecería, y todas estas cosas fueron anunciadas acerca de este niño. Sin embargo, el pueblo hebreo no lo recibió cuando vino, y no fue anunciado como un secreto, fue anunciado como algo que todos verían manifestado. Todo el mundo sabía que la venida del Mesías sería en esa forma: un niño que nacería, el cual sería concebido en el vientre de una virgen, el cual nacería, y también con la profecía que dice que sería en Belén, de Belén de donde saldría el Señor, el gobernador de Israel. Con todas esas profecías, no era un secreto, era algo que estaba bien identificado en la Escritura de cómo aparecería el Mesías. Pero de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, hubo silencio. Hubo silencio, y no encontramos ninguna profecía bíblica que abiertamente diga el país y ciudad en donde se cumpliría la venida de Cristo como león
de la tribu de Judá, como fue anunciado para la primera venida, donde se mencionó la tierra de Israel, donde se mencionó la ciudad de David, se mencionó a Belén de Judea y todas estas cosas. Vean ustedes, ahora, sin ser un secreto, anunciado como un secreto la primera venida de Cristo, fue algo que no pudieron entender el sumo sacerdote y los doctores de la ley en aquel tiempo y el pueblo hebreo, y los rechazaron. ¿Cómo será de misterioso el evento de la segunda venida de Cristo, el cual ha sido anunciado como un secreto para los seres humanos en la tierra y un secreto para los seres celestiales? Pues Jesús dijo, nadie sabe, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo, sino el Padre. Un secreto en la mente del Dios Todopoderoso, el cual sería revelado a todos los escogidos de Dios en el fin del tiempo. Así que, siendo un secreto en la mente de Dios, si no hubo teología que pudo descubrir y que pudo enseñar claramente el gran misterio de la primera venida de Cristo, menos el gran misterio de la segunda venida de Cristo, que ha sido señalado como un misterio, un secreto para los seres de la tierra y para los seres del cielo, pero que sería revelado en el fin del tiempo a los escogidos de Dios para darle la fe para ser transformados y raptados. Por eso es que serán pocos comparados con los millones de seres humanos que viven en la tierra, serán pocos los que serán transformados y raptados, porque serán pocos los que conocerán el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y el resto dirá, yo no lo puedo entender, yo no lo puedo creer. Y dirán, nosotros teníamos otra interpretación. Pero, ¿por qué tener una interpretación de algo que Dios no había cumplido todavía? ¿Por qué esperar una cosa en una forma diferente a la que Dios ha establecido en su palabra? ¿Por qué está dándole su propia interpretación a las cosas que Dios ha prometido, cuando Dios mismo es el que tiene que dar a conocer lo que Él ha prometido? Y si antes de su cumplimiento alguien puede decir algo importante que ayudaría a los hijos de Dios, estos son los profetas de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y los apóstoles y ángeles mensajeros de las edades de la iglesia gentil, y sobre todos ellos el ángel de la séptima edad de la iglesia gentil, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo, encargado de con su mensaje presentarle al pueblo lo que sería la segunda venida de Cristo. Y así como Juan el Bautista estuvo a cargo de presentarle al pueblo la primera venida de Cristo, cuando vio la venida del Mesías y vio la columna de fuego sobre él, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan el Bautista, siendo el mensaje precursor de la primera venida de Cristo, fue el mensaje que dio a conocer
ese misterio y le presentó al pueblo el cumplimiento de las profecías del Hijo que la Virgen concebiría y daría luz, el Hijo que nacería de esa Virgen, el cual sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el cual sería Emmanuel, traducido, Dios con nosotros. Todo eso lo presentó Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el mensajero que le preparó el camino, el mensajero que despertó al pueblo para esperar y recibir la primera venida de Cristo. No solamente para esperarla, sino para recibirla, para prepararle un pueblo bien apercibido, para que le dieran la bienvenida a Cristo en su primera venida. Y luego el precursor de la segunda venida de Cristo, miren ustedes, presenta a Cristo para su segunda venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como hijo de David e hijo del hombre, para en el fin del tiempo Dios cumplir esa promesa. Por eso, cuando Él estuvo mostrando la venida de Cristo para el fin del tiempo, Él señaló todas esas escrituras, como la de Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio profético en donde Cristo, como león de la tribu de Judá, se hace presente y se revela a su pueblo Israel. Y presentó también Apocalipsis capítulo 7, que es el ángel con el sello del Dios vivo, que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu de Dios, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Es el mismo ministerio de Moisés y Elías. Aquí está presentado como un ángel con el sello del Dios vivo. Encontramos que ese es el ángel que llama, junta y sella 144,000 hebreos. Y es el mismo ángel con el doble ministerio de Moisés y Elías. Porque no puede haber un ángel por Apocalipsis capítulo 7 que no sea el mismo ángel con el doble ministerio de Moisés y Elías de Apocalipsis capítulo 11. Porque entonces un ángel por acá en Apocalipsis 7, siendo otro diferente a Moisés y Elías, al ministerio de Moisés y Elías de los dos olivos de Apocalipsis 11, entonces ¿quién será el que llamará y juntará 144,000? Es el mismo ángel mensajero, es el mismo ángel del Señor Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta, del cual habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 30 o capítulo 24, verso 30 al 31, y dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Algunas personas nos explican cómo en un mensajero puede operar un doble ministerio. En Elías, en Elías tisbita, vean ustedes, estuvo ese ministerio. Pero luego en Eliseo dice que Eliseo pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Luego también encontramos en Adán. En Adán estuvo el espíritu masculino y también el espíritu femenino. Dos espíritus en un solo cuerpo. Y en Cristo estábamos todos nosotros. Así es que vean ustedes cómo es posible que en una sola persona haya un doble ministerio profético.
En Cristo estaban todos los profetas. En Cristo estaban todos los ángeles mensajeros. Les dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Dónde estaban? En Dios, en el Señor. De Él es que vienen todos los espíritus de los profetas, todos los espíritus de los hijos de Dios, los cuales en el tiempo señalado por Dios son manifestados en la tierra. Ahora, en la Escritura podemos ver que Dios colocó en la revelación apocalíptica en diferentes lugares y de diferentes ángulos la promesa de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá y la forma en que Él cumpliría esa promesa. La presentó en Apocalipsis capítulo 7, la presentó en Apocalipsis capítulo 11, la presentó en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 y Apocalipsis 14, verso 14 al 20. Y también la presentó en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y encontramos que cuando el precursor de la segunda venida de Cristo dijo lo que sería el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, él dijo en la página 254 del libro de los sellos, o 256 del libro de los sellos: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Es la venida de Jesucristo en la columna de fuego, manifestándose, revelándose en el fin del tiempo en su ángel mensajero. Y así Él se manifiesta, se revela como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Su ángel no será el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo estará con su ángel, y en su ángel el Señor Jesucristo en esa columna de fuego, el Señor Jesucristo en esa nube de fuego o pilar de fuego, que es el ángel del pacto, el cual le apareció a Moisés y el cual le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando le apareció a Saulo de Tarso, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, Dios dijo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, o delante de vosotros. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. ¿A cuál? La tierra prometida, la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir delante de ti, o a los cuales yo haré destruir. Ahora ven ustedes, es el ángel del pacto, es Jesucristo en esa columna de fuego, en esa teofanía, el cual guió al pueblo hebreo y el cual luego se manifestó en carne humana en la persona de Jesucristo, y fue conocido el ángel del pacto manifestado en carne humana con el nombre de Jesús, que significa Salvador o Redentor. Así es que en el ángel estaba el nombre de Dios para salvación o redención en la venida
del ángel del pacto en carne humana 2000 años atrás, en donde se manifestó, se reveló como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso, cuando fue anunciada la venida de Cristo, la primera venida de Cristo por el profeta Malaquías, en el capítulo 3, donde él dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando ahí? El ángel del pacto, Dios. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando vino, se llamó Jesús de Nazaret. Y cuando vino, era un hombre sencillo, pero en ese velo de carne estaba la columna de fuego, el ángel del pacto, que había guiado al pueblo hebreo. Siempre que el ángel del pacto se manifiesta en carne humana, lo hace en forma sencilla. Él lo hace en forma tan sencilla que los sabios y entendidos quedan ciegos en esa manifestación divina. Por eso Jesús dijo: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, de los teólogos y doctores en divinidad, y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Así es que vean ustedes lo que es la revelación de Jesucristo. Vean ustedes lo que fue la revelación de Jesucristo 2000 años atrás en su primera venida, y lo que es la revelación de Jesucristo en su segunda venida en el fin del tiempo. Es la revelación de Jesucristo apocalíptica para su segunda venida, prometida en el libro del Apocalipsis, en los diferentes capítulos proféticos de la venida de Cristo, los cuales en el fin del tiempo se convertirían en una realidad. Y los símbolos apocalípticos se convertirían en realidades apocalípticas que estarían en medio de sus hijos. Así como los símbolos apocalípticos correspondientes para las 7 edades de la iglesia gentil se convirtieron en una realidad en esas 7 edades. Y ahora, para nuestra edad y nuestra dispensación, los símbolos apocalípticos que corresponden para nuestro tiempo se van convirtiendo en una realidad para todos nosotros. Así es la revelación apocalíptica para todos los hijos de Dios. Y son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, para los cuales están todas las bendiciones de Dios. Con la lectura de las palabras de la profecía de este libro y con escuchar las palabras de la profecía de este libro, viene la bendición de la bienaventuranza para todos los hijos de Dios, y viene el conocimiento divino para que así todos conozcamos la revelación apocalíptica de Jesucristo, que corresponde a nuestra edad y a nuestra dispensación, y recibamos así los beneficios de su venida, los beneficios de su obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. La revelación apocalíptica de Jesucristo para todos los hijos de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín, y ya estaremos mañana, Dios mediante, nuevamente con ustedes. ¿Dónde, Miguel? En la noche ya estaremos
En la ciudad ya nuestro hermano Miguel les anunciará. Y ore mucho por mí para que Él me dé lo que debo hablar mañana, para que así Él nos deje ver las cosas que nosotros necesitamos entender de su palabra para beneficio de cada uno de nosotros. Que pasen todos muy buenas noches, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago. Gracias a Dios por William.